El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de Lisa News y el equipo de Lisa Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código Lisa. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de Lisa Institute. Lisa Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. El reciente episodio de la Dana en Valencia ha dejado una profunda huella en la comunidad, no solo por la devastación material, sino también por el impacto psicológico que ha dejado en la población afectada. Las catástrofes naturales generan un trauma significativo que puede manifestarse en ansiedad, en depresión y en otros trastornos emocionales. En este episodio exploraremos cómo esas experiencias afectan a las víctimas y qué estrategias pueden implementarse para brindar apoyo psicológico efectivo, sobre todo a quienes hayan vivido, ¿no?, estas tragedias. Para ello, en el 17º episodio de Código Lisa contamos con Natalia Moreno Pérez, profesora y coordinadora del curso de asistencia a víctimas de terrorismo, de atención a víctimas de delitos violentos, accidentes graves y catástrofes naturales de Lisa Institute. Hola Natalia, ¿qué tal? Bienvenida a Código Lisa. Hola, ¿qué tal, Soraya? Encantada. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, para mí un placer poder estar hoy con todos vosotros. Ya me he adelantado un poco en la introducción, Natalia, pero te quería preguntar cuáles son las principales secuelas psicológicas que suelen experimentar las víctimas de catástrofes naturales. Bueno, es verdad que cualquier catástrofe o cualquier desastre, bien sea natural o bien sea causado por el hombre, lo que las investigaciones y los estudios demuestran es que las personas más afectadas, en este caso hablamos de los afectados de una forma directa, bien porque hayan tenido pérdidas o consecuencias materiales, o bien familiares, o ellos mismos hayan resultado heridos de esta catástrofe, con una probabilidad muy alta van a experimentar diferentes consecuencias psicológicas. Obviamente una catástrofe natural como la que recientemente hemos vivido en España, la Dana, obviamente se puede considerar como un hecho traumático porque es un hecho que genera una gran experiencia de amenaza para la integridad no solamente física, sino también psicológica de la persona. A esto se le suman una serie de emociones que la persona siente en ese momento, como horror, miedo, caos, confusión, etc. Y se trabaja como una experiencia traumática porque lo que hace es que quebranta un sentimiento de seguridad en los esquemas básicos del ser humano. Es decir, se pierde un poco esa creencia de que el mundo es un lugar seguro o es un lugar predecible. Esta secuela, esta grieta, es lo que hace que las secuelas psicopatológicas que las víctimas puedan desarrollar con más probabilidad sea lo que se conoce como el trastorno de estrés postraumático. Como recomendaciones para el caso de la Dana en Valencia, en España, ya llegamos tarde, pero en el caso de un desastre natural o cualquier otro evento que pueda alterar la estabilidad psicológica de las personas, ¿qué estrategias recomiendas para abordar ese trauma inmediato? Bueno, para ese trauma inmediato, o sea, yo lo puedo dividir o lo dividiría como en diferentes fases, ¿no? Es decir, la primera de ellas es que todas las personas que intervienen en la emergencia tienen que tener unos conocimientos básicos, es decir, sobre todo para atender desde el punto de vista más psicológico, es decir, necesitamos profesionales que tengan experiencia y que tengan también ciertos conocimientos en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque algo completamente necesario es
intentar ayudar a las personas para paliar los síntomas iniciales con el fin de evitar que se puedan desarrollar trastornos psicológicos posteriores. Es verdad que para ello tenemos que tener en cuenta pues, varios aspectos, es decir, lo que tenemos que saber es que las personas que estén involucradas en este desastre o en esta tragedia, familiares, testigos, etcétera, pueden sufrir consecuencias psicológicas, incluso el propio personal de emergencia o los propios voluntarios que intervienen en esta situación. Por eso es bueno conocer que la mayor parte de los síntomas pueden estar activos, se pueden presentar entre las primeras 4 o 6 semanas después de la tragedia. Dependiendo del nivel de afectación y de otra serie de variables, generalmente los síntomas suelen desaparecer con el tiempo o en otros casos tienden a cronificarse y a desarrollar, aumentar la probabilidad de desarrollar trastornos psicológicos posteriores. También es verdad que tenemos que saber que este estado de crisis o esta sintomatología no tiene por qué tener un tiempo determinado, puede durar días, puede durar meses, por eso es algo muy importante y que por desgracia creo que no se suele hacer correctamente, es marcar un seguimiento continuado de estos casos en el medio y en el largo plazo. Es verdad que creo que todos intervenimos en la emergencia, todos volcamos nuestros esfuerzos, se generan miles de recursos, pero hay veces que lo hemos vivido en otro tipo de situaciones, en un 11M, en los atentados de Barcelona o en el COVID a veces, incluso que nos olvidamos un poco de hacer ese seguimiento continuado que realmente los trastornos psicopatológicos no se van a presentar en los primeros días, sino que se pueden presentar posteriormente. Conocer e informar a las personas afectadas de que la mayor parte de los síntomas que se tengan en las primeras semanas, sean síntomas fisiológicos, conductuales, cognitivos, emocionales, son síntomas completamente normales. Es decir, que me cueste dormir, que esté más irritable, que evite hablar de la situación, que esté enfadado, que me sienta culpable, que se me corte el apetito, que tenga alteraciones comportamentales, al principio son completamente normales. Es verdad que nosotros no podemos preparar a las personas antes de que ocurra una desgracia o una catástrofe como en este caso, pero sí el hecho de poderles anticipar los síntomas les hace o les genera un mayor control sobre ellos. Por eso llegamos a un punto a que la persona no siente un me estoy volviendo loco, no sé lo que hacer, sino que yo puedo asumir que este síntoma es normal, lo que reduciríamos la sintomatología ansiosa porque le daríamos más control y más seguridad a la víctima. También conocer y explicarle a veces a las víctimas las fases por las que pueden pasar, es decir, al principio suele ser una fase de shock, de incertidumbre, de incredulidad, después puede aparecer en unos estados de indefensión como lo que la Dana ha causado, generalmente emociones que nos ayudan en el corto plazo a combatirlas, aunque luego en el medio y largo plazo no son las más adaptativas, como pueden ser las emociones de enfado o de culpa. Después puede aparecer también incluso la ansiedad, ¿no? El easy, qué va a pasar en un futuro, me voy a poder recuperar, cómo vamos a salir de esta situación, para posteriormente llegar a las fases más en las que aparece una mayor sintomatología depresiva, una mayor tristeza y una mayor aceptación de lo que ha ocurrido para poder volver a recomponerme y salir de la situación. Y en la emergencia, obviamente, ofrecer los aspectos más básicos de cualquier tipo de intervención. Primero, ofrecer seguridad a las víctimas y cubrir sus primeras necesidades más básicas. Asegurarnos de que tengan una buena red de apoyo social, tanto por las instituciones, en el caso de que se pueda ver, como por parte de amigos o familiares, ya que el apoyo social es uno de los principales factores de protección en eventos traumáticos o de duelo, y después saber qué tipo de información damos y ser muy eficientes, muy claros y muy sinceros con la información, siempre contacto con empatía y con sutileza, pero siempre ser muy claros con la información que podemos recibir. Quizás hay víctimas que no verbalizan o muestran aparentemente el impacto psicológico de una catástrofe. Ahora bien, ¿cuáles crees que, en tu opinión, son los signos que indican que alguien podría necesitar ayuda profesional después de una catástrofe? Pues como te he dicho antes, Soraya, tenemos que conocer los síntomas, saber que son normales y que son adaptativos a la situación que la persona ha vivido.
¿Cuándo realmente nos planteamos si ese síntoma es normal o ya empieza a ser desadaptativo? Algo que se mira siempre es en función de los parámetros del síntoma, es decir, la frecuencia, la duración o la intensidad. Si son síntomas que duran muchísimo tiempo, que aparecen de una forma extremadamente frecuente, que además son muy, muy intensos hasta el punto en el que estos síntomas me interfieren o me incapacitan en otras áreas de mi vida, creo que es el momento en el que podemos pedir ayuda. También hay otros síntomas que nos pueden avisar o nos pueden dar pistas de que a lo mejor es el momento de pedir ayuda, cuando a lo mejor aparece síntomas depresivos muy intensos, cuando aparece una excesiva culpa, cuando aparecen pensamientos o verbalizaciones relacionadas con la muerte, cuando empezamos a hacer uso de otro tipo de conductas más evitativas, pero que son muy desadaptativas, por ejemplo, un uso excesivo de fármacos o un uso excesivo de alcohol o de otras sustancias con el objetivo de evitar o de no pensar en esa situación. Creo que ahí estamos en un momento crítico donde la persona necesitaría o sería aconsejable que pidiese ayuda. También es verdad que, como te he dicho antes, si se organiza un buen seguimiento psicológico de todas las personas afectadas, donde no tenga que ser la persona afectada la que llama a la puerta y solicita la ayuda, sino que nosotros como pues la parte más de administración o instituciones se encargan de ofrecer ese seguimiento, con una mayor probabilidad estas personas van a estar más acompañadas y van a recibir el acompañamiento o el seguimiento psicológico que requieren. ¿Habrá perfiles que, a pesar de estar afectados por las consecuencias de la catástrofe y mostrar signos de depresión, de ansiedad o similares, decidan no acudir a un profesional de la salud mental? ¿Cómo abordáis en estos casos o cómo se puede ayudar a abordarlos, aquellos familiares o aquellos amigos que estén cercanos a este perfil? Es verdad que este es un tema complejo porque obviamente la persona tiene el derecho a elegir si quiere o no quiere recibir un tratamiento psicológico, una ayuda psicológica o un apoyo psicológico. Por desgracia, yo creo que aunque hemos evolucionado mucho en cuanto a salud mental, en cuanto a eliminar el estigma o el tabú que existe en cuanto a la salud mental al hecho de pedir ayuda profesional, creo que todavía hay muchas personas que se muestran muy reticentes a pedir esta ayuda porque creo que no estoy loco, porque es lo que me ha tocado, pues entonces es lo que tengo que hacer. Y sí que es verdad que ahí encontramos bastantes dificultades. Generalmente, ¿qué se suele hacer? No es una cuestión de convencer, porque realmente la persona que quiere recibir ayuda psicológica es porque quiere. Aquí lo que nosotros nos solemos basar o lo que solemos pautar a veces a los amigos o familiares es que puedan hablar con ellos, que puedan empatizar, que le den control a la persona afectada, es decir, oye, que seas tú el que decides cuándo ir, cómo ir, vamos a probar y vamos a intentar ver qué beneficios o qué desventajas conseguimos de intentarlo o no intentarlo. Pero es verdad, Soraya, que como te he dicho, es una decisión muy, muy personal y hemos visto en millones de situaciones, no solamente en situaciones relacionadas con un duelo o con un trauma, sino en muchas situaciones donde hay personas que psicológicamente pueden estar muy afectadas y aún así voluntariamente deciden no querer intervenir. Por eso, si podemos hacer un seguimiento, un apoyo psicológico continuado, reducimos un poco esas limitaciones o esas reticencias que muchas veces las personas tienen para recibir este tipo de ayuda. ¿Cuál es el papel de vosotros y vosotras, de los profesionales de la salud mental, en este proceso de recuperación? Yo creo que lo podemos dividir en diferentes fases. Tenemos que intervenir en la emergencia, como te he comentado anteriormente, pues para manejar todos los síntomas, para manejarlos de una forma correcta y evitar así pues el posible desarrollo de consecuencias psicológicas posteriores, acompañar en las diferentes fases que se puedan dar y dar un buen acompañamiento. Por eso luego existe también la intervención que tenemos que hacer en el corto plazo
y en el medio plazo, en el medio y en el largo plazo. En el corto plazo muchas veces tenemos que apoyar, tenemos que orientar, tenemos que indicar los síntomas, tenemos que poco a poco hacer que la persona se pueda exponer a situaciones, que recupere la rutina, que tenga un buen apoyo emocional, etcétera. Y luego en el medio y en el largo plazo, que generalmente ya intervenimos cuando ya sí se ha desarrollado un trastorno psicopatológico posterior. En este caso, pues el objetivo sería eliminar el trastorno psicopatológico y reducir todos aquellos síntomas psicológicos que están generando una interferencia en la vida. ¿Para qué? Pues para que la persona pueda tener la mejor calidad de vida posible, integrando, por desgracia, todo lo que ha tenido que vivir o lo que ha vivido y lo que le ha ocurrido. Entiendo que el trauma es un elemento clave en estas situaciones. ¿Cómo se puede fomentar y trabajar la resiliencia en las comunidades afectadas por desastres naturales? Vale, para ello lo primero yo creo es entender qué es la resiliencia. Es verdad que es un concepto, es un término del que hablamos mucho y a veces lo confundimos llegando a creer que la resiliencia es sacar un aspecto positivo de lo que ha ocurrido, que posiblemente eso sea completamente imposible. La resiliencia al final es la capacidad que tiene el ser humano para afrontar las diferentes adversidades o situaciones negativas que le ocurren en la vida, poder sobreponernos a ellas y poder salir fortalecido de este tipo de experiencia. Obviamente, no todas las personas van a poder desarrollar esta resiliencia porque depende de factores internos o externos y son factores con los que la persona tiene que contar. Muchas veces internos porque dependen de la propia persona y otras veces externos como el apoyo social, el tipo de trauma que se ha vivido, la percepción de amenaza que se tenga, etc. Por eso es verdad que es un proceso muy dinámico que, como te he comentado, depende mucho de factores internos o externos, pero es verdad que lo que se habla es de que existen 3 componentes que son muy esenciales. El primero de ellos es el trauma, es decir, toda situación traumática es un acontecimiento negativo que es muy intenso, que suele surgir de forma muy brusca, muy inesperado, muy incontrolable y que, como hemos dicho al principio, genera un peligro, una amenaza para la integridad tanto física como psicológica y que la vivencia de este evento traumático va a tener consecuencias muy negativas para la persona o para su entorno más cercano. Otro de ellos es la adversidad. La adversidad está asociada a la vivencia de esta situación traumática, vivirla con una amenaza, con un miedo intenso y que además nos va a generar muchas pérdidas. No solamente pérdidas objetivas, que son pérdidas humanas, pérdidas materiales, sino también pérdidas subjetivas. Pérdida de seguridad, pérdida de felicidad, pérdida de la estabilidad, pérdida de lo que es predecible o no. Y por último, la amenaza. La amenaza es el anuncio de que esto ha ocurrido, pero que puede llegar a volver a ocurrir. Por eso muchas veces esta situación de amenaza nos aumenta la percepción de ansiedad o de miedo. Esto lo hemos visto, ha pasado la Dana, pero ahora hemos tenido una nueva Dana, que posiblemente las personas afectadas lo hayan vivido con un miedo intenso, con una ansiedad enorme de este miedo de lo que puede volver a ocurrir. Al final, el elemento clave para valorar o para desarrollar una buena resiliencia es poder darle sentido a lo que ha ocurrido y muchas veces comprender la causa del por qué ha sucedido. Por eso muchas veces vamos a encontrar en las víctimas o en los afectados reacciones de enfado o reacciones de culpa, porque tanto el enfado como la culpa me permite buscar una explicación lógica a mi entendimiento del por qué ha ocurrido eso, porque también nos genera cierta sensación de control. Obviamente, otras características o otros factores que implican o que están relacionados con la resiliencia, pues es, como hemos dicho, el apoyo social o el entorno familiar, si se hace una buena intervención, si la persona recibe un seguimiento o un tratamiento psicológico adecuado. También depende de los estilos de afrontamiento personales que la persona tenga.
de las características, por ejemplo, asociadas a la vivencia traumática, dependiendo si ha tenido otros traumas previos o no, si la persona puede recuperar fácilmente su rutina anterior o no, o incluso también hay factores que están muy relacionados con la religión o con las ideologías de la persona, que en muchos casos ayuda a este factor de la resiliencia. ¿Qué recursos o programas existen para ayudar a las víctimas a recuperarse emocionalmente? Yo creo que los recursos o los programas que existen depende mucho de la situación a la que nos encontramos y depende mucho de lo que se movilice o no las instituciones o las administraciones públicas, que son los que van a crear los programas o los recursos que las víctimas tengan disponibles. Obviamente, por desgracia, pero cuanto más grande es la tragedia, cuantas más consecuencias en todos los niveles pueda tener, ayuda el que se suelen desarrollar muchos más recursos o muchos más programas disponibles. Para mí la clave, que como te he dicho a lo largo de toda la entrevista, es que no solamente esos programas o esos recursos existan en la emergencia o en el corto plazo, sino que se puedan alargar en el tiempo para poder ofrecer el seguimiento psicológico adecuado, ya que muchas veces las consecuencias psicopatológicas en las víctimas o en las personas afectadas no se van a dar en los primeros momentos, sino que puede aparecer en el medio o en el largo plazo, y tenemos que ofrecer la ayuda en cualquier momento en el que pueda aparecer esta sintomatología. Por último, Natalia, ¿qué consejos le darías a otros profesionales que están ahora mismo en las zonas afectadas como la Dana para poder mejorar su intervención con las víctimas de catástrofes? Bueno, yo creo que la intervención, siempre que se haga, va a ser buena. Es decir, todos podemos intervenir y podemos intervenir a todos los niveles. Obviamente, cuanto más específica sea la ayuda, más nivel de formación o de experiencia se requiera. No solamente para ofrecer la mejor ayuda a la víctima o la persona afectada, sino también para cuidar la salud mental de todos aquellos intervinientes que durante muchos días y muchas horas tienen que cargar con aspectos muy negativos de otras personas, y tenemos que poder manejar también nuestra propia salud mental. Entonces, para eso es muy bueno, obviamente, hacer descansos, utilizar el apoyo emocional, hacer sesiones de debriefing donde pueda haber una descarga, evitar la sobrecarga o lo que se llama el estrés crónico por fatiga, esa sensación de yo no puedo descansar porque hay otras personas que necesitan mi ayuda mucho más que yo, y eso a veces puede también generar consecuencias psicológicas para las personas que están ayudando. Y aquí, pues bueno, yo creo que la mejor ayuda es obviamente cuando conocemos la información de lo que ha ocurrido, cuáles son los síntomas que pueden ocurrir en las víctimas, la importancia de ofrecer el seguimiento, anticiparles a las víctimas o a los afectados la posible sintomatología que pueda ocurrir, conocer las fases por las que puede pasar cualquier persona afectada por una catástrofe como esta, ofrecer la mejor intervención tanto en la emergencia como en el corto y en el medio plazo, para conseguir al final, yo creo, la mejor intervención, no solamente para los afectados y las víctimas, sino también para el propio personal, que es el que ofrece la ayuda, que obviamente tiene mucho componente y mucha sobrecarga emocional en todo esto. Mil gracias por tu tiempo, Natalia. Si queréis saber más sobre todo lo que hemos hablado y formaros sobre ello, os recomiendo el curso de asistencia a víctimas de terrorismo, de atención a víctimas de delitos violentos, accidentes graves y catástrofes naturales que imparte Natalia en LISA Institute. De nuevo, muchas gracias, Natalia. A ti, Soraya, un placer poder haber compartido este tiempo y este espacio con todos vosotros. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.